José Manuel Fernández, arquitecto y diseñador de interiores de La Granja Design, que nos va a hablar sobre un tema que tiene también una gran importancia en la ambientación de un restaurante, como es la luz. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente al Basque por haberme invitado y sobre todo no por estar aquí encima de este atril, sino porque he aprendido tanto esta mañana y esta tarde, ¿no? Que cuando escuchaba desde la primera ponencia, ¿no? Pensaba, si hubiese estado en este congreso antes, hubiese diseñado los restaurantes que voy a enseñar de otra manera, ¿no? Es decir, hay que escuchar mucho y ver muchas cosas y hablar con mucha gente para poder diseñar un restaurante al final, ¿no? Entonces creo que es muy importante y creo que tenéis una oportunidad muy importante que aprovechar aquí. Como decía Coro, yo soy arquitecto especializado en diseño de interiores, soy el director del departamento de interiorismo y arquitectura de un estudio que se llama La Granja Design, que su base principal está en Barcelona, pero desde los últimos años pues, trabajamos en Hong Kong, Estambul, tenemos otra sede y ahora yo he estado los últimos, no sé si se me oye bien por este micrófono, ¿no? Sí. He estado los últimos 6 meses, casi el último año en Singapur, haciendo restaurantes, ¿vale? Es decir, nosotros como estudio de diseño no nos hemos especializado nunca en nada y nos gusta decir eso, que sabemos un poco de cada y nada de casi nada, ¿no? Es decir, nos gusta aprender con cada proyecto y yo he tenido la suerte que el último año me he dedicado solo a hacer restaurantes. Enseñaré 3 de los restaurantes que hemos hecho, no todos del último año, pero de los que hemos hecho en colaboración con un gran chef, que es Nando Jubán, un chef catalán, que es un terremoto de energía, ¿no? Y del que hemos aprendido muchísimas cosas. Y en esta experiencia, especialmente en Singapur, ¿no? De los últimos 6 meses, que ha sido muy, muy intensa, sobre todo que una de las cosas mejores que he aprendido es que he estado 6 meses allí solito, ¿no? en Singapur, conviviendo con el chef ejecutivo, con los camareros, con el jefe de sala, ¿no? Entonces, yo decía un poco, soy el psicólogo de todos, es decir, todos venían a quejarse a mí, decirme, oye, no, pero es que no, esta mesa tiene que estar más separada, ¿no? Pero entonces llegaba el camarero y decía, no, pero tienes que juntarla más. Era como, bueno, yo os escucho a todos y luego voy a hacer lo que me dé la gana, que es lo que yo creo. Pero no, es una broma, pero en serio, es decir, hay que escuchar mucho y es importante. De hecho, cuando estaba en Singapur, Ainhoa me llamó y me dijo, bueno, nos gustaría que vinieses y que hablases de algo específico que creo que es muy importante, que es la iluminación en los restaurantes, la iluminación en la sala, ¿vale? Entonces he intentado organizar la presentación en 2 partes, una que, además soy el último, no quiero ser muy pesado, intentando hablar de unos mínimos conceptos técnicos, ¿vale? Teóricos sobre la luz, porque creo que la luz es importantísima, ¿no? Es decir, esta sala hace esta mañana, cuando han bajado la luz para poner un vídeo, es una sala totalmente diferente a la que tenemos ahora y a la que tendremos cuando salgamos todos y la iluminen para limpiarla, por ejemplo, ¿no? Es decir, la luz es la vida de los espacios, ¿vale? Es el oxígeno de los espacios para mí. Entonces creo que es muy importante, pero podría haber hablado de las sillas, de las mesas, de los materiales, ¿no? En este caso voy a hablar de la luz, entonces voy a intentar primero explicaros un poco 4 conceptos básicos, porque creo que hay un gran desconocimiento sobre la luz, ¿vale? Cómo funciona la luz, y entonces creo que y realmente son 4 conceptos los que tenemos que aprender. Entonces intentaré explicar estos 4 conceptos y después os enseñaré 3 restaurantes que hemos hecho, los 3 últimos que hemos hecho para Nandu, donde creo que intentaré explicaros cómo hemos puesto en práctica estos conceptos, ¿vale? Entonces, cuando hablaba, de hecho, hablamos por WhatsApp a 15.000 kilómetros con Ainhoa y discutíamos cuál tiene que ser el título de la ponencia, ¿no? Y a mí me gustaba que era un poco como rimbombante, pero me parecía interesante, que era Iluminación emocional, el arte de alumbrar un restaurante, ¿no? Y entonces, cuando empecé a preparar la presentación, pensé, creo que lo que debería hacer es explicar el título, ¿no? Es decir, creo que en el título hay estas 3 palabras que están aquí explicadas, están señaladas en amarillo, que explican un poco lo que quiero contaros, ¿vale? Entonces,
Emocional. ¿Por qué emocional? ¿Vale? Porque, como ya hemos dicho durante toda la mañana, y vosotros sabéis, sois expertos, el usuario busca una nueva experiencia. Es decir, hoy en día la gente no va a comer a un restaurante simplemente a comer, va a buscar algo más. A todos nos gusta sentirnos especiales, ¿no? Entonces, cuando uno va a un restaurante diferente, lo que busca es una experiencia, si no se quedaría en su casa comiendo, ¿no? Entonces, busca una experiencia, hay que darle una experiencia. Vale. Y al mismo tiempo el restaurante tiene que transmitir su personalidad, ¿vale? Es decir, cada restaurante es distinto, hemos visto muchos muy diferentes y cada uno tiene su sello de identidad. Entonces, esto también es parte de la emoción, ¿no? Esto también llega a esa parte emocional, ¿no? Es decir, a ese corazoncito, no es una cosa racional, sino tiene que ver con la emoción. Y eso tiene que ver con la iluminación. Y sobre todo, ¿por qué la iluminación es emocional? Porque nuestro cerebro percibe los espacios y los colores por medio de la luz. Es lo que os decía antes, ¿no? La luz es como el oxígeno de un espacio. Y con este... Hola. Vale, no, perdón. Creo que aquí. Creo que hay que gastarse más en pilas. Entonces, con este pequeño gráfico os quería explicar cómo funciona. Creo que todo lo habéis estudiado en la educación básica, ¿no? Cómo funciona la luz. Pero la luz es un haz que tiene unas longitudes de ondas, donde cada color tiene una longitud de onda, nos llega a través del sol, hablamos de la luz natural en general, o si no de una luz artificial, nos llega este haz que vemos arriba de luz con diferentes colores, y el objeto lo que hace es devolvernos uno de esos colores, ¿vale? O varios de esos colores. Entonces, lo que percibe nuestro ojo es lo que el objeto nos devuelve, nos refleja, ¿vale? Pero para que el objeto nos refleje, tienen que llegarle la luz. Es decir, sin la luz, sin ese haz, no podríamos percibir nada. Y, esto lo hablaremos después, depende de cómo sea esa luz que le llega al objeto, nosotros lo vamos a percibir, ¿no? Creo que todo el mundo le llegó a su móvil aquel WhatsApp del vestido, ¿no? De diferentes colores. Pues es perfecto, ¿no? Es decir, al final la luz es un tema de percepción y la percepción es un tema emocional, no es un tema racional, ¿vale? Es decir, cada uno percibe por la luz una sensación diferente, ¿vale? Entonces aquí vemos un poco cómo es eso, cómo el blanco nos devuelve todos los colores y el negro los absorbe todos, ¿vale? Vale. La segunda palabra importante, alumbrar, ¿vale? ¿Por qué elegí alumbrar? De hecho, discutíamos, ¿no? Con Ainhoa decía, es que alumbrar igual se puede llegar a la confusión de que vamos a dar a luz a un restaurante, ¿no? Y al final es realmente lo mismo, ¿no? Es decir, alumbrar, cuando se habla de un embarazo, es dar a luz, ¿no? Estamos hablando de la luz. Entonces, para mí, alumbrar... Bueno, si me excedo del tiempo, tiene que ver con el mando este que no sé. Aquí. Vale. Alumbrar para mí es calidez, ¿vale? Y esto es súper importante. Entonces, paso a la siguiente imagen. ¿Qué es esto? ¿Vale? Es decir, esto sería la esencia de la iluminación de cualquier restaurante, ¿vale? Es decir, la idea de cenar a la luz de las velas no es gratuita, ¿no? Es decir, la iluminación de una vela, de una lumbre, por eso he cogido la palabra alumbrar, de una lumbre creo que es la más primitiva y aparte creo que es la más acogedora. Yo recuerdo cuando estudiaba, después de estudiar arquitectura, estudié interiorismo, mi profesora de iluminación, que era una gran lighting designer, decía que la mejor luz para un restaurante era la luz de las velas, ¿no? La luz que permite ver la comida que estás comiendo, que da calidez y sobre todo decía una cosa muy interesante, que consigue disimular tus defectos físicos, ¿no? Es decir, cuando tú estás en una cena romántica, cuanto menos luz haya, mejor será, ¿no? Mejor funcionará. Sobre todo, es decir, tienes que ver la comida y conseguir que la luz te ayude, ¿no? Es como el maquillaje, que la luz te ayude, no que todos hemos sufrido ese momento de cuando cerramos una discoteca y encienden las luces, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? En un restaurante hay que evitar eso, ¿no? Es decir, tenemos que intentar que la luz nos ayude a esa experiencia que vamos a conseguir. El problema es que
ya casi nunca iluminamos con velas, o las velas son un complemento, pero no podemos, me imagino que, no sé, igual Juan no le ha enseñado a sus camareros que cada 5 minutos tiene que ir cambiando la vela que ilumina las mesas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, tenemos nuevas tecnologías. Tengo que decir que esta bombilla que he puesto aquí, que es como muy iconográfica, quizás sea igual más antigua que la vela que he puesto antes, ¿no? Quiero decir, esto está totalmente obsoleto, pero es la imagen que tenemos, ¿no? Es decir, la tecnología, lo que es, esto es lo que se llama una lámpara, es decir, hay un concepto también erróneo cuando hablamos de lámpara o de fuente de luz, esto realmente es una lámpara. Lo que contiene esto y envuelve todo esto y es más o menos decorativo es una luminaria, ¿vale? Entonces, esto es una lámpara que es una fuente de luz artificial y que es con lo que trabajamos. Entonces, a partir de esto, de la luminaria, quería explicar, uno es la temperatura de color, ¿vale? que es lo cálido o frío que es la luz, ¿vale? Es decir, creo que todo el mundo lo habéis notado, es decir, la luz puede ser más amarilla o más blanca, ¿vale? Eso es la temperatura de color de una luminaria. Y la temperatura de color de una luminaria se mide en grados Kelvin. Como veis, esto es un gráfico de temperaturas de color, ¿vale? Es decir, la luz, como os decía, se mide en grados Kelvin, ¿vale? Porque es temperatura al fin y al cabo, es decir, la luz más cálida sería la luz, por ejemplo, de una vela, y estamos hablando de 1500 grados Kelvin, a una lámpara dicroica, ¿vale? Que también está un poquito obsoleta, que pueden ser 2700 grados Kelvin, a una lámpara de tuxteno, que es las bombillas que usábamos antes, 3200, a un LED blanco 4000, a un día de la iluminación del sol al mediodía 5500, hasta un día despejado a 10.000 grados Kelvin, ¿vale? Es decir, ¿esto por qué es importante? Porque al final, bueno, mucha gente conoce que la luz tiene una temperatura de color y que yo puedo pedir, es decir, que simplemente con cambiar la temperatura de color de mis bombillas voy a cambiar el aspecto de mi restaurante, ¿vale? Es decir, no tengo que cambiar todo, simplemente que coja una luz más cálida puede ser que mi restaurante cambie. Yo no sé si a vosotros os pasa, quizás es mi deformación profesional, pero yo cuando voy a un restaurante que tiene una luz blanca y luz muy difusa y blanca, para mí la sensación es la misma que si estuviese la música muy alta o alguien gritándome al oído. Es súper incómodo, ¿no? Entonces, creo que al final la calidez, la temperatura de color de la luz hace que la experiencia sea más agradable. El siguiente característica de las luminarias es el índice de reproducción cromática. Y esto, aquí hay creo que hay un gran engaño en general, y es que con lo que yo os he explicado antes, muchos diríais, pero con la luz blanca veo mejor, ¿no? Con la luz blanca veo mejor los colores. No es realmente cierto, ¿vale? Es decir, el índice de reproducción cromática es un coeficiente que nos dice la calidad que tiene la luz que se emite. Es decir, cuando antes veíamos el diagrama, este haz, si, por ejemplo, aquí vemos dos grupos de verduras, donde en uno vemos los colores reales y en otros no vemos los colores reales. No es que este pimiento sea naranja, ¿vale? Es que la luz que le está llegando no tiene el rayo rojo, con lo cual es imposible que el producto nos devuelva un rayo rojo, ¿vale? Es decir, el índice de reproducción cromática que va desde el 0 hasta el 100, 100 es lo mejor, 0 es lo peor, y normalmente, es decir, no es como los aprobados y los suspensos que a partir de 50 funciona bien, es decir, a partir de 70 ya está muy flojo, es decir, para que una luminaria sea buena y reproduzca bien el color tiene que estar por encima del 80, 90, ¿vale? Entonces, esto lo que quiere decir es que la luz que nos llega, la fuente artificial que llega, de ella salen todos los rayos de color, porque si de esa luz no sale, todos lo habéis visto, si vais por una carretera igual más antigua, veréis que las lámparas de descarga de sodio, de esas farolas gigantes, si ponéis debajo, a mí me pasó una vez, pongo debajo una Coca-Cola y era marrón, o sea, la lata era marrón, ¿vale? Entonces esto un poco habla también con la percepción, es decir, si yo lo veo marrón, es marrón al fin y al cabo, ¿vale? Es decir, porque yo estoy percibiendo en ese momento, no puedo demostrar que sea de otro color. Pues el índice de reproducción cromática es muy importante, porque al final lo que hace es que podamos ver los colores en su verdadera magnitud. Y el error es que se cree
que la temperatura de color muy fría, es decir, que los fluorescentes, estos muy blancos, reproducen mejor el color. Y no tiene por qué ser así, es decir, son dos cosas independientes. Podemos conseguir una luz cálida con un índice de reproducción cromática adecuado. Sí que es cierto que cuanto más fría es, más grado de índice de reproducción cromática vamos a tener, pero creo que con luces cálidas y sobre todo ahora que, ahora lo veremos, estamos en tecnología LED, ¿vale? Donde ya no, antes las bombillas no tenían diferentes temperaturas de color. La bombilla era un filamento que se ponía incandescente y daba una luz parecida al fuego. Pero en cambio ahora con el LED tenemos la tecnología de poder elegir exactamente la temperatura de color que tenemos. Por eso he querido dar estos consejos, porque cuando uno dice, no, me van a cambiar la iluminación de mi restaurante a LED. Dios mío, qué miedo, el LED es súper blanco. No, es súper blanco si dejamos que el señor electricista, que le da igual y no entiende nada, nos lo ponga blanco. Pero si nosotros sabemos decirle, no, quiero que sea una temperatura de color cálida y que tenga un buen índice de reproducción cromática, lo tiene que encontrar porque existe en el mercado. Es decir, yo el otro día presentaba otro tipo de proyecto al Ayuntamiento de Barcelona y uno de los concejales decía, pero es que iluminación LED, ya estaremos haciendo algo bien poniendo iluminación LED. Dije, bueno, ERCO, que es la empresa más potente de iluminación técnica a nivel mundial casi, hace 4 años que ya decidió que en su catálogo solo iba a poner iluminación LED. Entonces, si ERCO, y alemana además, se ha decidido a apostar por algo como la tecnología LED, es porque hay suficiente avance técnico como para poder apostar por ella. Vale, la siguiente característica es el flujo luminoso o la potencia. Aquí lo que quería deciros es que, ahora enseño un gráfico que tampoco es que quiero entrar demasiado en detalle, no habla de cómo con el LED al final no podemos, hoy en día ya no podemos. Antes todo el mundo sabía lo que iluminaba una bombilla de 60 vatios, lo que iluminaba una bombilla de 40 vatios o una de 100. Ahora, lo que antes iluminaba una bombilla de 60 vatios, en un LED lo iluminas con 8 vatios. Es decir, hay una reducción importante del consumo, pero al mismo tiempo hemos perdido la referencia de cuánto ilumina un LED de 8 vatios. Por eso hay una unidad que se llama lumen, que es el flujo que viene del flujo luminoso, que nos dice es la cantidad de luz que emite una fuente de iluminación. Por eso, si miramos las características técnicas, o sin las características técnicas, la envoltorio de una bombilla y vemos que da 3.000 lúmenes y cogemos una bombilla de LED y vemos que también da 3.000 lúmenes, ya sabemos la cantidad, tenemos una referencia de la cantidad de luz que vamos a conseguir, ¿vale? Y también en potencia quería explicar una cosa, y es que es importante que la iluminación de un restaurante sea variable, ¿vale? Es decir, sea flexible, es decir, que cada momento del día la iluminación tiene que cambiar, porque cada momento del día la experiencia del cliente es distinta y cada momento del día lo que el restaurante quiere transmitir es diferente. Con lo cual, ahora tenemos sistemas tecnológicos que no hacen falta que sean muy complicados. Los complicados a mí me dan muchos dolores de cabeza normalmente. Los sencillos son muy fáciles, es decir, al final simplemente con 2 o 3 escenas, día, noche, limpieza, conseguimos que nuestro restaurante vaya cambiando a lo largo del día, pero tenemos que prever que las fuentes de luz puedan tener potencias variables, ¿vale? Porque así también, nosotros a veces lo hacemos casi por egoísmo, ¿no? Porque así no nos equivocamos. Si hacemos que la iluminación sea dimerizable, siempre podemos corregir en el último momento, ¿no? Vale, y lo último sobre luminarias quiero explicar es la óptica. Es decir, la óptica, aquí pongo también un diagrama donde explica no tanto la óptica, porque si os pongo un diagrama de qué es la óptica de una luminaria, no os volveríais locos porque son unos diagramas muy complejos, pero la óptica habla un poco del ángulo en el que se proyecta la luz, ¿no? Entonces, aquí lo que os explicaba es que también, aparte del ángulo que tiene la luminaria, cómo la luz se puede proyectar en diferentes direcciones y nos da sensaciones distintas. Es decir, si proyectamos directamente, si proyectamos hacia el techo y nos rebota, si proyectamos hacia las paredes, si hacemos una luz difusa, general, ¿vale? Entonces, la óptica es muy importante porque hay una empresa también italiana muy buena en iluminación, que es Via Vitsuno,
que en una de sus 8 normas, como su especie de mandamientos que tienen, hay uno que es muy importante que dice que solo hay que iluminar lo que es necesario, ¿vale? Es decir, en un restaurante hay que buscar qué son las cosas que hay que iluminar, ¿no? Es decir, no tiene sentido iluminar igual los pasillos que iluminar la mesa, que iluminar la cocina o que iluminar la puerta de los baños, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar jugar con las ópticas también y con la potencia para iluminar solo aquello que sea necesario, ¿vale? Porque esto le aporta un sello de personalidad al espacio que no lo da un espacio con una luz completamente difusa, ¿no? No es una biblioteca, no estamos enseñando una biblioteca, estamos enseñando un sitio para comer. Incluso lo ideal sería que la luz se adaptase al tamaño del plato, ¿no? Ahora de momento nos adaptamos al tamaño de la mesa, lo ideal sería que se adaptase casi al tamaño del plato. Y la última palabra es arte, ¿vale? Nosotros somos un estudio donde nos gusta, decimos que nos gusta pasárnoslo bien, sobre todo con los proyectos, ¿no? Intentar pasárnoslo bien. Entonces, hay un componente artístico, sin querer ser artistas, ¿no? Un componente artístico lúdico, casi igual mejor que artístico, en todo lo que hacemos, ¿no? Intentamos, creo que aquí se ha oído muchas veces y seguirá escuchando, que al final lo que intentamos, o lo que intenta un restaurante o cualquier espacio, es contar una historia, ¿vale? Entonces, intentamos mezclar estas cosas técnicas que os he hablado antes y que ya acabo con las cosas técnicas y os enseño los proyectos, con la parte más lúdica y más de contar una historia. Entonces he puesto 3 ejemplos que no son míos ni nuestros, por desgracia, que son del gran... Bueno, lo que decía esto, ¿no? El arte al final es contar una historia o transmitir una emoción, y con esta emoción se cierra un poco el círculo que hablaba al principio, ¿no? De emocional, de cómo al final los objetos también tienen que llegar al corazón, ¿no? Y como alguien llega a un espacio y si algo del espacio le produce una cierta sonrisa, eso se le quedará grabado, ¿vale? Es decir, es como, no hay que hacer perdón con Xavier, un portaventura, que es como hallamos siempre a los restaurantes como temáticos que están súper recargados, sino un elemento donde sí que haya un pequeño guiño, ¿vale? No sería un chiste, sería como un guiño. Y creo que esto funciona con el arte. Entonces, he puesto 3 ejemplos de 3 lámparas, las 3 de Ingo Maurer, que es uno de los grandes diseñadores de iluminación, ¿no? Donde vemos que la función no está reñida con ese guiño, con ese arte, ¿no? Es decir, cómo transformar una bombilla en una pequeña obra de arte, que es la lámpara Luzzellino, ¿no? de Ingo Maurer. Es decir, es un elemento que es tan etéreo que sale volando, ¿no? Es decir, está este pequeño ángel con luz. O como, seguramente la siguiente la conoceréis, ¿no? La lámpara Campari, también de Ingo Maurer, ¿no? Es decir, cómo en un restaurante al final utilizar algo como... y esto nosotros, también preparando esta ponencia me he dado cuenta que sin quererlo estamos muy inspirados por Ingo Maurer, ¿no? Utilizamos mucho esta especie de criterio de hacer pequeños guiños a cosas que uno ya conoce, ¿no? Es decir, que el público ya conoce, porque al final el usuario tiene que entender los espacios, ¿no? Yo cuando doy clases a mis alumnos les obligo a tener un concepto, a estructurar un discurso, pero al final lo que les digo, pero lo importante es que cuando el usuario llega, aunque no entienda el discurso que vosotros tengáis, disfrute del espacio, ¿no? y realmente le salga una sonrisa, ¿no? Lo que decíamos antes, el happy happy, pues el espacio también tiene que colaborar a eso. Y la última lámpara, que no sé si conoceréis, que es la Porca Miseria, también de Ingo Maurer, que ya es como la explosión, ¿no? Es decir, tener esto en un restaurante es como la idea de la explosión de una vajilla, ¿no? Pues esto, que realmente es una obra de arte, es una lámpara carísima, que muy poca gente se podrá permitir, ¿no? Hacer esto no es fácil. Pero al final esta lámpara no deja indiferente a nadie, te gusta o no te gusta, pero esta lámpara está hablando también de algo, está hablando del material, de muchas cosas. Entonces, con estos 3 ejemplos quería hablar un poco de esto también, de cómo intentamos que la iluminación no solo simplemente responder a una funcionalidad técnica, sino intentar que también tenga un componente emocional en cuanto a artístico. Entonces, os voy a enseñar 3 proyectos que hemos hecho en los últimos 2 años, ¿vale? La verdad es que ha ido todo muy rápido, tenemos una relación personal muy cercana con el chef Nando Jubán, ¿vale? Catalán, y empezamos con este restaurante en Barcelona, que es el Petit Comité, ubicado, para quien conozca Barcelona, en el Passeig de la Concepció, enfrente de un gran peso pesado como es todo el grupo Tragaluz, el
el Boca Grande, Boca Chica y demás, ¿no? Este restaurante pertenecía en su momento, creo que todavía sigue perteneciendo al grupo Majestic, y hace unos años se hizo una intervención por el grupo de arquitectos GCA para Fermín Puig, pero al final no acabó funcionando muy bien y se cambió a Nandu Juban. Y Nandu, que es, como os decía, es un terremoto mediterráneo, muy de Vic, de la tierra, de sus tradiciones, le dijo, yo quiero darle una visión totalmente diferente a lo que hay, pero nos encontramos una encrucijada, es decir, es un restaurante que estaba muy bien, era muy serio, pero era bonito. GCA es un estudio que trabaja muy bien, experto en hacer hoteles y demás. No podemos venir con una excavadora y cargárnoslo todo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer algo que sea una operación de maquillaje casi, pero tenemos que darle la esencia, es decir, Fermín Puig es totalmente diferente a Nandu Juban, no puede trabajar en el mismo restaurante, ¿vale? Entonces, lo que hicimos, en estos croquis se ve un poco, es, bueno, quizás os enseño, es más fácil verlo. Claro, yo digo que en estos croquis se ve fácilmente porque estoy acostumbrado a ver croquis, igual vosotros no veis nada, ¿no? Vale. Pero creo que en la planta lo veréis, ¿vale? No sé si me ha pasado, perdón. En la planta inicial lo veréis, ¿vale? Es decir, el restaurante, aquí está el pasaje de la Concepción, y el restaurante tenía una zona de entrada a pie de calle, unas escaleras, un gran pasillo y una sala donde aquí había una barra de comida japonesa y un gran jardín de estos de patio de manzana del Eixample catalán, ¿vale? Entonces, lo que dijimos y nuestra idea era, bueno, vamos a intentar tocar lo menos posible lo que ya esté bien, pero vamos a darle un toque nuevo. Entonces, vamos a potenciar una cosa que antes no tenía, que era el concepto de tapas, ¿no? Se había hablado antes de cómo funcionan las vermuterías como el Morro Fí en Barcelona, o cómo hay una especie de no todo lo que es el barrio de Sant Antoni es como un hervidero de vermuts, ¿no? Los domingos al mediodía. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto en una bienvenida y que aprovechando este pasaje perfecto en medio del Eixample, que es peatonal, donde la gente pueda estar comiendo, tomando una tapa antes de subir al restaurante? Y por otro lado teníamos otro condicionante que es la propia esencia del nombre, lo explica, es decir, Petit Comité, es un restaurante cuyo público es un poco standing medio alto, sobre todo ejecutivos, y que lo que no quería estar en un sitio expuesto, es decir, el restaurante estaba pensado como un sitio, como un gran reservado casi, y esto lo teníamos que mantener, ¿vale? Entonces, vuelvo para atrás. Lo que hicimos, aquí quizás no se ve, pero lo podréis entender mejor aquí, es esta parte que os decía a pie de calle, ¿vale? Intentamos cambiar la carpintería de tal manera que se pudiese abrir, ¿vale? Un ejercicio muy sencillo, es decir, que se pudiese abrir y que en algún momento, aprovechando el clima de Barcelona, la gente pudiese entrar y salir. Y la sala que estaba aquí arriba, seguir manteniendo la privacidad, pero dejar que la luz natural pasase y que al mismo tiempo la gente viese lo que pasaba fuera y los que estaban dentro no fuesen vistos de alguna manera, ¿no? Es decir, tampoco era un sitio, tampoco era un zulo, pero que hubiese una cierta privacidad. Entonces, esto se consiguió a través de... Vale, este es el resultado final, lo que os he enseñado al principio de la primera planta. Al final, bueno, más o menos solo lo único que cambió es que aquí no pudimos tocar demasiado por un tema de presupuesto el patio, pero todo continuó igual, es decir, hicimos una gran barra de bienvenida más donde se daban tapas, una zona, diferenciamos la zona que llamamos exterior de la zona interior del restaurante. Y la zona interior del restaurante, creo que ahora lo veremos, ¿vale? Lo que hicimos fue conseguir, o sea, es decir, utilizar este recurso que es construir una estantería, ¿vale? Donde en algunos casos nos servía para colocar cosas como las propias bebidas y hacer la contrabarra de la barra principal, y transformar, este es el momento como que os digo un poco emocional, ¿no? Es decir, hacer un elemento que no es funcional, pero que su función es despertar algo en el usuario, que es, conseguimos que la estantería fuese un gran escurridor de platos. Habíamos trabajado con Nandu también, con Sargadelos, diseñando una pequeña vajilla. Conseguimos que Sargadelos nos diese por muy poco precio todos los platos que salen con una mínima tara, ¿vale? Que no los pueden vender, pero que aquí van a estar solo expuestos. Y conseguimos llenar
toda una estantería de platos, entonces creo que conocéis la vajilla Sargadelos, de Sargadelos, con lo cual la estantería nos daba iluminación hacia adentro, pero al mismo tiempo los platos nos daban privacidad, ¿vale? Entonces, luego haré un poco pequeños apuntes sobre la iluminación, pero quiero explicaros un poco el proyecto para que lo entendáis. Y otra de las cosas que yo creo que me emociona mucho y que últimamente estamos intentando hacer es, y es lo que yo les digo a mis alumnos, y antes lo hablaba con unas alumnas que estábamos a primera hora de la mañana, ¿no? Es decir, no seáis tímidos. Es decir, cuando uno es creativo y está intentando hacer proyectos, no puede quedarse a medias, no puede hacer un concepto y llevarlo un poquito, tienes que llevarlo hasta el extremo, ¿vale? Es decir, dar un puñetazo en la mesa. Entonces, esto era nuestro puñetazo en la mesa aquí, ¿vale? Es decir, Nandu quería que en algún momento hablásemos de los productos, ¿no? Que utilizásemos los productos para decorar. Y uno de los productos, nosotros propusimos un cerdo, pero el grupo Majestic dijo que se negaba a que hubiese un cerdo colgado en la entrada de su restaurante, ¿vale? Y entonces apostamos por la oca. Hicimos unas esculturas de malla de gallinero, realmente, con forma de oca. Y claro, esto creo que si igual no lo explican es difícil de entender, pero al final creo que tú llegas, te gusta, pero cuando lo entiendes es aún más bonito. Hicimos muchos espejos para que el espacio, que no era muy grande, tuviese sensación de amplitud, pero al mismo tiempo que el usuario nos estuviese viendo todo el rato, ¿no? Es lo que os decía antes, ¿no? Imagínate que vas a cenar y justamente esa noche te ha salido un grano, ¿no? No quieres verte el grano toda la noche. Vale, pues entonces, no es así, es así. Los espejos nos sirven para mucho, pero nadie quiere verse en un espejo constantemente mientras que está haciendo otra cosa, ¿vale? Entonces nosotros lo necesitábamos y lo que hicimos fue como, vamos a taparlo, vamos a decorarlos, vamos a contar una historia. ¿Y qué hicimos? Reproducir de una manera muy, muy esquemática, muy conceptual, las figuras de los campos de cultivo, ¿vale? Entonces esta imagen me encanta porque al final son unas ocas que sobrevuelan unos campos de cultivo, ¿vale? Entonces es de alguna manera cuentas una historia sin tener que reproducir algo literalmente, ¿vale? Esta es la barra que os explicaba al principio, ¿no? Es decir, cómo una barra donde hicimos una barra de mármol natural con un sistema de refrigeración debajo para colocar marisco, ostras y demás, y que al final hablaba de esto, de la esencia de los materiales, de lo verdadero de los materiales, ¿no? Es decir, tenía que ser mármol y tenía que funcionar y se tenía que condensar y tenía que gotear, ¿no? Para que funcionase. Y, por ejemplo, aquí vemos una cosa, y ya entro un poco más en la iluminación y cómo hablamos de la iluminación un poco más artística. Creo que todos conocéis esta aceitera, que es uno de los iconos es la única aceitera que funciona, ¿vale? Todas las demás gotean, esta aceitera no gotea. Y es la aceitera de Rafael Marquina, que es un clásico del diseño. Entonces dijimos, ¿por qué no utilizamos esta aceitera, que realmente tiene una forma perfecta, para hacer unas lamparitas que iluminen solo los elementos que están encima de la barra, ¿no? Entonces hablamos con los que los producían y conseguimos que mediante un sistema láser, o ya no recuerdo muy bien cómo era, cortasen la base para que pudiésemos meter una bombilla y al final conseguimos, lo que os decía antes, iluminar con una óptica muy cerrada una cosa muy concreta que queremos y al mismo tiempo generar un elemento de emoción en la gente, es decir, que reconozca y digan, ahí va, la aceitera de Marquina, ¿vale? Esto es un poco más la idea, pero aquí veis, ¿no? las aceiteras. Es una pena porque en las fotos es imposible explicar la sensación de la iluminación de un espacio, ¿no? Tenéis que hacer un poco un ejercicio de creerme, pero bueno. Y aquí se ve un poco cómo las carpinterías se cambiaron para intentar que estas puertas se abrían, se abatían y todo esto era un elemento que funcionaba como un elemento abierto, ¿vale? Esta es la otra parte de la sala, ¿no? Lo que hemos visto antes está aquí abajo. Cuando tú subías, aquí tenemos toda la estantería que hemos visto antes con los platos. Había zonas donde tenía que ser ciega porque había elementos detrás, donde había los sofás, pero la mayoría estaban abiertas y tenían los platos. Luego os enseñaré otros elementos que también construimos. Al final, a Nandu le gustaron tanto los platos que utilizamos para decorar que pidió vajilla de la buena de Sargadelos para emplatar las mesas, ¿no? Y luego veréis que en los otros restaurantes no hay manteles, como antes decían, pero que tiene esta idea como un poco más clásica, sí que todavía tenía manteles. Vale, aquí continuamos con la idea esta es la zona exterior, donde de alguna manera tratábamos los materiales de una manera
mucho más ruda, por así decirlo, ¿no? Dejamos la pared de ladrillo que había detrás, la pintamos y otra intervención interesante, y es lo que hablaba antes, de cómo utilizar pocos recursos para maquillar un restaurante, es que las sillas, eran unas sillas de Andreu Wall bastante buenas, pero de un color muy oscuro, que nos quedaban muy aburridas, con lo cual lo que hicimos fue llevarlas a un sitio donde las arenaron, le quitaron toda la pintura y le dieron una textura, ¿no? Entonces, el señor no se lo podía creer, me decía, pero es que ¿quieres que te estropee las sillas? Sí, exactamente es esto lo que quiero, ¿no? Que me destroces las sillas. Y ahora, si alguna vez vais a este restaurante, no os daréis ni cuenta de que estas sillas están arenadas y tienen una textura rugosa, porque van perfectamente con el resto de la decoración del restaurante. ¿Vale? Aquí estas lámparas tienen una historia muy bonita que me gustaría contaros, porque estas lámparas, esta es una de las mejores maneras de iluminar una mesa en un restaurante, que es poner una lamparita justo encima de la mesa, ¿vale? Es decir, porque es lo que os decía antes, ilumina la mesa, ilumina los platos, da calidez a las dos personas, pero les deja suficientemente sombra para mantener el misterio, ¿no? Entonces, estas lámparas, nosotros abrimos hace... Gracias. Vale. Abrimos unos... Bueno, soy el último, me puedo retrasar un poco. Abrimos una oficina en Estambul y compramos estas lamparitas, ¿vale? Os iba a contar una historia, pero no me da tiempo a contar esa historia sobre las lamparitas. Luego en Petit Comité os la cuento. Vale. Aquí se ve más cómo la estantería generaba esa especie de interior-exterior y creaba este restaurante que es mucho más privado, mucho más íntimo con respecto a la parte exterior. Vale, os voy a enseñar más imágenes, se repite un poco. Otra parte de la iluminación es cómo iluminamos las paredes, es decir, cómo de alguna manera para no... lo que os decía antes, solo hay que iluminar aquello que sea necesario, con lo cual intentamos poner lámparas encima de las mesas. Esta lámpara, que también habíamos enseñado hace unos años, que está hecha de cerámica, ilumina la mesa principal, ¿vale? Y también da una muy buena luz y sirve para decorar y crear también una emoción. Y el resto es iluminación residual, que está intentando iluminar paredes, el pasillo, pero de una manera muy discreta, ¿vale? Que nunca interfiera en la iluminación principal, que son estas lamparitas, ¿no? que eran una pequeña joyita que habíamos encontrado en un artesano en Turquía y que nos mandaron desde allí. Luego hicimos también estas piezas como unos morteros de madera que nos hicieron Esprofeso y demás. Vale, os enseño un poco lo mismo, ¿no? Es decir, cómo la iluminación de la mesa es muy discreta, muy cálida, muy además de tú a tú encima de la silla, una iluminación más ambiental, y en esta es una iluminación ambiental y al mismo tiempo decorativa. Vale. Bueno, pasamos al siguiente restaurante. Este es el primer restaurante que abrimos en Singapur, ¿vale? Para también Nando Juban, que se llama Foc. Foc es fuego en catalán, y para ellos era muy importante que se tuviese este nombre de fuego, pero al mismo tiempo Singapur, el idioma oficial es el inglés, entonces Foc les parecía muy divertido y ha funcionado muy bien, porque ahora nadie dice restaurante Foc, todo el mundo dice FOC, ¿no? Nadie se atreve a decir Foc. Vale, entonces el restaurante Foc, ¿vale? Empezó como nuestro concepto inicial venía de cómo queremos llevar la cocina catalana, y de alguien además tan catalán como Nandu, a Singapur, ¿vale? Entonces, cómo él lleva la cocina, pero cómo llevamos un espacio, cómo hablamos del espacio. Entonces empezamos a ver los tópicos y los símbolos de Cataluña, ¿no? Desde el burro, la barretina, el caganet, el porrón, los cabezudos, ¿vale? Los capgrossos, que se dice en catalán, el anís del mono, el chupachús, el aguavitxí, ¿no? La aceitera de Marquina que habíamos visto antes, y de repente elementos del diseño, ¿no? Como una Impala, que es una moto típica de un diseñador catalán, que bueno, de alguna manera hacía referencia a elementos de Cataluña. Y al final intentamos crear un restaurante donde pudiésemos poner todas esas cosas sin generar un parque de atracciones, pero donde
la persona que fuese a cenar, aparte de recibir una de las mejores comidas que podía recibir en Singapur, tuviese esa experiencia, ¿no?, de recibir parte de lo que era la cultura catalana, y lo hicimos sin ningún tipo de vergüenza, es decir, vamos a llevar los tópicos, o sea, no vamos a esconder los tópicos, vamos a llevar los tópicos, vamos a reírnos de los tópicos, ¿vale? Entonces, eso es lo que hicimos, ¿vale? Tengo que decir también que esto es una cosa importante, porque antes Juan hablaba de cómo ellos, ¿no?, habían apostado por una cosa que nadie creía. Cuando encontramos el local, esta calle que es Hong Kong Street en Singapur, era un sitio de talleres chinos donde no pasaba nada, ¿no? Y digamos que la gente que estaba allí fue un poco precursora y vio que se podía formar cosas, y ahora es una de las calles de moda de Singapur, ¿no? Es decir, a partir del FOC han llegado el Vasco, es decir, un montón de restaurantes que funcionan. Vale, os enseño. Lo importante de este restaurante, sobre todo, es, y antes hemos hablado también, era nuestra idea de crear una gran barra, ¿vale? Nos parecía que es un restaurante donde se sirven sobre todo platitos y tapas, no es un restaurante de gran menú, donde la barra era esencial, ¿no? La barra creo que es una de las cosas más españolas de la gastronomía española que tenemos, y creo que lo hemos potenciado en estos dos restaurantes y funciona muy bien, ¿vale? Aparte de eso, teníamos que apoyar con unas mesas más tradicionales y unas mesas más singulares, y en Singapur es esencial, no puede haber, y esto Diego lo sabrá mucho, no puede haber un restaurante sin un reservado para poder alquilarlo y donde tú quieres estar solo con tus amigos, ¿no? También intervenimos en la gráfica, ¿no?, y cómo al final el símbolo del fuego lo envolvía todo, ¿no? Envolvía los tópicos, cómo quemábamos y nos reíamos de los tópicos, del burro catalán, de la paella, ¿no? Y al final cómo... bueno, luego lo veréis en el restaurante. Vale, este es el restaurante, ¿vale?, donde veis todos los tópicos, es decir, los capgrossos, que al final son, pues este es el coctelero, pues tenía su capgrosso aquí arriba. Aquí detrás de esta cortina sale el burrito catalán. Aquí hay unas lámparas que ahora veremos, que son unos pimenteros. Transformamos unos pimenteros en lámparas, lo mismo que antes habíamos hecho con la lámpara de Marquina. Transformamos un pimentero en un elemento direccional que alumbraba la barra, ¿no? Si veis en nuestros proyectos, la iluminación de la barra es muy importante, pero la iluminación de la barra tiene que ser muy concreta y muy puntual, ¿vale? Y como luego veremos esta otra lámpara que está aquí, que la podemos ver mejor. Y aquí hay una cosa muy divertida en este, voy un poco rápido, en este... Vale, hay otras cosas, por ejemplo, a destacar, como los cabezudos del fondo, por llamarlos de alguna manera, que son los tres, uno es Nando Juban, los otros dos son los dos inversores singapureños, son lámparas. Y son lámparas que hablan de esto, de cómo, es decir, la gente que viene a este restaurante acaba sacándose una foto delante de estas lámparas, ¿vale? Pero este restaurante ha conseguido una cosa que no ha conseguido otro restaurante. Ha estado como el número 1 en Singapur durante los últimos 2 años de vida que tiene, o no siempre, pero ha estado un montón de semanas como el número 1, y consigue una cosa que es muy difícil conseguir en Singapur. La sociedad de Singapur tiene un poder adquisitivo en general muy alto y se cansa de todo enseguida. Es una sociedad súper consumista, con lo cual la experiencia, o sea, ya lo han visto todo, la experiencia no le dice nada. Y este restaurante, a pesar de que a primera vista parece un poco parque temático y puedes decir, me hace gracia, pero no sé si me apetecería volver, ha conseguido, no por el diseño, que ya nos gustaría, pero por la mezcla entre el diseño y la energía que desprende el equipo que trabaja, ¿vale? Dirigido por el chef Jordi Noguera, por el chef ejecutivo Jordi Noguera. Es decir, desde aquí, que quizás se puede ver, vale, todo esto es una cocina semiabierta, ¿vale? Es decir, desde aquí se cocina, esto es una estantería porque al final necesitamos almacenar bebidas, y también hay un elemento potente que es Dario Nocentini, es un coctelero que ha apostado también, y es un nuevo concepto, es decir, tapas con cócteles, y es lo que decíamos antes, es decir, el coctelero te viene y dice, ¿qué quieres? ¿Qué experiencia quieres tener? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo ofrecer? No es esta la carta que tengo, sino qué es lo que quieres. Entonces, eso ha conseguido que la energía que se percibe en este restaurante haga que la gente vuelva una y otra vez, ¿vale? Y bueno, espero que nosotros hayamos aportado algo por parte del diseño. Otros elementos de diseño son, no sé si conocéis el urbanismo de Barcelona, pero está todo hecho de unas manzanas, el plan Cerdà, con manzanas con los chaflanes. Pues los espejos que decoraban la pared son
una reproducción de las manzanas de Barcelona, ¿no? Es decir, y es un ejemplo de cómo hacer una cosa sutil que al final hable de lo que queríamos, cuente la historia de la cultura catalana, ¿vale? Voy un poco... Vale. ¿Puedo enseñar el último ya? Vale, perfecto. Vale, esto es una barra de dominó, que también es otro elemento, toda la barra está forrada de dominó. Y, vale, os enseño el último proyecto, vale, son más detalles, que el último proyecto se llama Pim Pam Foc y es la versión de día de, son los baños también con elementos, como os decía, todos emocionales. Pim Pam Foc es la versión rápida y de día de el restaurante Foc, ¿vale? Entonces, lo que hemos intentado aquí es llevar como a 2 minutos y ya está. Lo que hemos intentado es llevar al extremo lo que ya hicimos en el otro. Es decir, en el otro pusimos cabezudos, aquí vamos a poner gigantes de verdad, ¿vale? Y vamos a hablar de otros elementos como son... vale, quizás os enseño elementos como elementos del modernismo catalán o este elemento que es muy bonito, que es un rodillo, porque hay una de las piezas más importantes del restaurante es una panadería que hay dentro del restaurante, ¿vale? Entonces os voy enseñando las fotos. El restaurante está formado por una zona más clásica y una zona como de bodega, ¿vale? Y un privé, y este punto intermedio es la panadería y tiene quizás una de las barras más largas que haya en Singapur, ¿vale? Y este es el resultado, es decir, sigue siendo un elemento lúdico donde volvemos a repetir elementos de la decoración, como de la iluminación, como los pimenteros que iluminan la barra o otros elementos, o esta lámpara que la veréis, que es una lámpara que hace referencia a los castellets, ¿vale? Es decir, esto es una representación de un castellet hecho lámpara, que realmente es impresionante, o estos gigantes que al final nos parecía que no era tan divertido hacer unos gigantes tan realistas y nos inspiramos más en la cultura japonesa, ¿vale? Y al final, bueno, es un poco la idea del restaurante. Como veis, me repito en lo mismo, es decir, la iluminación siempre la misma. Si alguien tiene alguna duda, este gigante soy yo. Vale, y la iluminación, y con eso termino, es la misma, es decir, elementos concretos. En este caso no podíamos iluminar encima de las mesas, sino que iluminamos con focos encima de las mesas, iluminación perimetral y elementos decorativos con mucha personalidad que dan un aspecto más interesante. Vale.